Bueno, como decíamos, vamos a ir con la oración de Javes, y como que le decía yo a los hermanos que, si bien me parecía una oración cortita, cuando te pones a meditar en esto, ves que podés sacar muchas enseñanzas. Y hoy vamos a hacer hincapié en la parte en la que dice, si tu mano estuviera conmigo. ¿Mm? Ahí cuando habla de la mano, está hablando no solo de una sola mano, sino de la presencia de Dios en su vida. Si yo al pastor le pido, ¿me podés dar una mano, no sé, con una mudanza, tengo que llevar una cosa? Significa, no vení la mano sola, vieron como los locos Adam que andaba la manito sola para todos lados, sino que significa que va a estar la presencia del pastor ayudándome a lo que tengo que hacer. Entonces Javes, cuando le pide a Dios que le dé esa bendición que viene del cielo, que ensanche su territorio, no se queda solo con eso, no se queda, sino que también le pide que la presencia de Dios esté con él. ¿Y esto por qué? Porque si viene una bendición de Dios, de parte de Dios para nuestras vidas, se ensancha nuestro territorio, pero Dios no está con nosotros para guiarnos y para ayudarnos a manejar y administrar esas bendiciones, seguramente la vamos a terminar estropeando. ¿Mm? Porque cuando, o por lo menos en mi caso, cuando quiero hacer las cosas de acuerdo a mi propia sabiduría o entendimiento, o con mis propias fuerzas, generalmente termino fallando. ¿Mm? Entonces, Javes, no sé si lo entendí o no, pero cuando yo medito en esto, creo que lo entendió. De que además de las cosas que le pidió a Dios, que son bendiciones para su vida, también pidió y especialmente la presencia de Dios, para que le ayude a manejar todo esto. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno le pide más a Dios, y está dentro de la voluntad de darlos, junto con lo que viene, también viene una responsabilidad. Por ejemplo, hablando de ensanchar el territorio, si Dios te da más tierras y te da más animales y más bienes, significa que también tenés que trabajar más para cuidarlo. Pues si vos tenés una vaca y una oveja, listo, en 10 minutos le diste agua, le diste pasto y qué sé yo, y te despreocupaste. Pero cuando ya tenés que manejar un grupo más grande de animales, la cosa cambia. ¿Mm? Y ya sabes que cuando tenés, pues la gente que está en el campo, no hay feriado para ellos. Les de lunes a lunes el trabajo. Salvo que puedas pagarle a alguien para que se haga cargo, pero la vaca no te va a esperar 2 días porque vos te quisiste un fin de semana de vacación, un fin de semana largo. 6 días sin comer los animales, cuando volvés no tenés nada. ¿Mm? Bueno, entonces, tener más significa mayor responsabilidad. Y no solo con los bienes materiales, sino muchas veces le pedimos también a Dios que queremos servirle, que queremos ser un instrumento en sus manos, y Dios, a medida que va viendo nuestra responsabilidad y nuestra entrega a Él, también va ampliando todos esos dones que Dios va permitiendo en nuestras vidas. El tema es que mientras más Dios te da, más responsable tenemos que ser. ¿Mm? Si a mí si Dios solamente me dice, bueno, vos vas a ser responsable toda tu vida de abrir la puerta de la iglesia todos los domingos para que los hermanos entren, bueno, mi preocupación estará para que el domingo no me quede dormido y vaya y prepare, obviamente lo voy a hacer con todo el amor del mundo, ¿eh? voy a hacer, voy a estar en la presencia del Dios de mañana porque lo que me encargó lo hice, pero bueno, abrir la puerta no es... Ahora, si Dios te da algo más para hacer, hay que ser mucho más responsable. ¿Mm? Por eso cuando Dios te permite trabajar en un ministerio, es como que está ensanchando tu territorio. A lo mejor de venir a escuchar nada más en una reunión, hoy Dios te permite trabajar en un ministerio. Y sabemos que para Dios la vida de las personas es lo más importante. ¿Mm? A tal punto que envió a su Hijo para que nadie se pierda. A pesar de que había gente que lo iba a rechazar, Él igual lo envió a Jesús para que muera por todos. Y le dio la oportunidad a todos de arrepentirse. ¿Sí? Entonces, imagínense, cuando Dios te permite trabajar en su obra para hacer algo para Él, tenemos que ser muy responsables porque estamos trabajando con vidas. Así sea que me toque limpiar la iglesia. Pero quizás por una iglesia que está impecable, mejor una persona dice, acá hay algo diferente. Hay un testimonio que una vez escuchamos en la iglesia de una persona que quedó impactada porque la primera vez que entró a una iglesia, una hermana la abrazó de tal forma que ella, no sé, sintió la presencia de Dios. Y eso tocó su corazón. Así que fíjense en lo importante de la responsabilidad que tenemos delante de todo esto. ¿Mm? No solo hay que pensar en lo que quiero y lo que necesito. ¿Mm? Como decía recién, a lo mejor quiero cosas materiales, a lo mejor quiero también cosas para servir al Señor, entonces necesito que Dios me dé algo, que me llene mi vida, que me dé dones, que me dé talentos,
pero también hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos administradores de lo que Dios nos permite tener. ¿Mm? Entonces, Dios te permite tener, no sé cómo decimos recién, la posibilidad de trabajar en un ministerio. Bueno, hay que ser un buen administrador del tiempo. Pues no es cuestión de ir y decir, bueno, a ver qué le doy hoy, o qué comparto, o qué hago. ¿Mm? Sino que hay que dedicarle tiempo a la oración, hay que dedicarle tiempo a la meditación de la palabra. Si uno tiene que hacer otro tipo de actividades, hay que dedicarle tiempo. Para eso hay que ser un buen administrador, especialmente del tiempo. ¿Mm? Y hoy en día hay un dicho que dice que el tiempo vale oro. Entonces hay que administrar bien ese oro que Dios nos da todos los días. 24 horas de oro nos da el Señor. Así que hay que saber administrarlo para la gloria y la honra de Él. Y esto nos tiene que llevar a hacer una pregunta. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Estoy siendo responsable? ¿Mm? Tanto en lo ministerial, en lo que puedo hacer, como en lo material. ¿Mm? Porque, no sé, Dios me dio, no sé, una linda casa o me dio algo. ¿Qué estoy haciendo con esa casa? ¿Solamente sirve para mí? ¿O la estoy administrando bien de tal forma que ayude a otros y esos otros den gloria a Dios? Porque ese es el objetivo. Cuando Jesucristo hacía un milagro, ¿qué pasaba? La gente dice, le daba la gloria a Dios y decía, cuán grandes cosas Dios está haciendo. Entonces, todo lo que Dios nos da, aparte de ser una bendición y que nos hace bien y todo lo demás, tiene que ser para la gloria de Dios. Y para que eso sea, tenemos que ser buenos administradores y también tenemos que ser generosos con los demás. Entonces, si Dios te permite tener un buen sueldo, un buen pasar económico, está bueno, disfrutarlo, pedirle que te ayude a administrarlo, si es posible agrandarlo, no está mal, para bajar el tiempo, pero también que podemos ser generosos. Y no generoso con decir, bueno, voy y tiro plata para que la agarre cualquiera, sino también en esto pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender a quién tengo que ayudar. Porque sabemos que donde vivimos no es un lugar muy grande, pero hay necesidad por todos lados. No podemos ayudar a todos. Pero que Dios nos ponga la capacidad de identificar cuál es la persona que Él quiere que yo en este día bendiga con lo que Él me dio. Entonces, vamos y somos un instrumento de Dios. Porque cuando Dios nos mande a ayudar a alguien, va a ser el momento justo para poder predicarle, para poder hablarle del Señor, o para poder bendecirlo. Quizás no hablemos nada en ese momento, después se dará la oportunidad. Pero tenemos que ser buenos administradores de todo esto. Otro punto a tener en cuenta es que todos deseamos cosas en la vida. De lo que sea. Todos tenemos un deseo, ¿no? Como decía recién, queremos servir al Señor, pero también tenemos deseos materiales, no sé, comprar algo, hacer un viaje, que son cosas que no están mal. Algunas veces hemos deseado cosas que seguro que a Dios no le pediríamos. Pues sabemos que no le van a agradar a Dios. Pero a veces no sé si la hemos deseado o la hemos tenido en el corazón. Sobre todo antes de conocer al Señor, deseamos cosas que no eran agradables delante de Dios. Otra vez hemos querido tanto otras cosas que no nos importó la forma de conseguirlas. Entonces, le pido a Dios algo y bueno, como sea lo voy a tener. Bueno, pero Dios te dice que así no, como sea yo lo quiero tener. A veces se nos pone algo, una idea fija en la cabeza y queremos conseguirlo a como dé lugar. Y eso no tiene que ser así para un hijo de Dios. Perdón, se me fue. Estas cosas que buscamos y que a veces las queremos conseguir como sea, a la corta o a la larga nos terminan dañando a nosotros o terminan dañando a los que están a nuestros lados. Aun cuando esas cosas sean legítimas y buenas, si no vienen de parte de Dios, mejor las evitemos. O quizás no es el tiempo de Dios, no es ahora, es en otro tiempo. Y esto vamos a ver algo que el Señor Jesús nos enseñó también en su palabra. Les voy a pedir que busquen Lucas 4, versículos 5 y 8. Y acá vamos a ver cómo Dios ya le había prometido algo al Señor Jesús, pero de la forma que se lo ofrecían, no era. Es el pasaje de cuando Jesús Cristo fue al desierto y fue tentado, ¿se acuerdan? Por el diablo. En el versículo 5 dice, ¿todos lo tienen? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré
toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Acá la pregunta es, ¿tenía el diablo la potestad para entregarle esos reinos a Jesús? ¿Mm? Acá la palabra dice que el diablo le dijo, todo esto me ha sido entregado. ¿Mm? No sé si le habrá podido mentir, porque Jesús en eso es como así, no podemos jugar al truco con Jesús, pues no le puede mentir nunca, se va a dar cuenta. Pero el tema es, ¿el diablo tenía el poder para dar estas cosas? ¿El diablo tiene poder para darnos algunas cosas? ¿Mm? ¿Sí? Puede mover sus fichas para que lo tengamos. Ahora, ¿es el camino? No. No es el camino. Fíjense en Filipenses 2, de 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Se me pone la piel de gallina. Dios en su palabra dice que ya a Jesucristo le había dado toda potestad sobre todos los reinos de la tierra. ¿Mm? El diablo también le quería dar lo mismo. Pero ¿cuál era la trampa? Que tenía que adorarlo a él. ¿Mm? Llegar a obtener eso sin pasar por la cruz, sin sufrir el dolor, sin tener que recorrer el camino largo, el camino angosto. Bueno, a veces el diablo también nos corre con esto. Dios te promete algo para tu vida y el diablo viene y te dice, bueno, conseguilo, pero de esta forma. Y seguro que no es de la forma que Dios quiere. Entonces, hay bendiciones que están preparadas para los hijos de Dios, pero todavía no es el tiempo de recibirlas. Todavía hay que caminar ese trayecto donde quizás nos lleve para cargar una cruz, quizás nos lleve por el camino del dolor, quizás nos lleve por un camino que es más largo, es un poco más doloroso, es más pesado, pero va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a su tiempo vamos a obtener la bendición, pero ya por el camino que Dios nos mostró y no por el camino que el diablo nos está mostrando. Entonces, cuando Jabes oraba por esto, quería eso, quería la bendición, pero también quería la presencia de Dios, para que esa bendición no se transforme en una maldición el día de mañana por una mala administración o por hacer las cosas como a él le parecía. Para poder tener esas bendiciones, tenemos que esperar en los tiempos del Señor. Fíjense lo que dice el Salmo 27:14. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Esperar en Dios es creerle y confiar en Él. Es fe, eso es. Como decía, Dios me dijo algo o Dios me mostró algo o no lo entiendo, pero sé que Dios tiene cosas buenas para mi vida. Bueno, las espero de parte de Él. No voy a permitir que el diablo me desvíe queriéndome hacer tomar un atajo que no va a ser de bendición para mi vida, que no va a ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, y en esto tiene que ver una predisposición. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate. Es esforzarme, esperar. El esperar a veces, el que espera no desespera, dice el dicho. Pero a veces cuesta, ¿o no? Nos cuesta cuando tenemos que hacer una cola para ir a pagar algo, ¿o no? Entonces, bueno, acá dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Aunque para mi punto de vista me parece que el Señor se está demorando, pero así todo yo por fe sigo esperando en el Señor. Y el versículo anterior dice, y esto es la fe y la esperanza que tenemos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todo a su tiempo. A su tiempo, o sea, todos los tiempos del Señor. Entonces, que Dios nos ayude, pedirle en esto, que nos ayude a esperar en Él. Que así que
cuando pidamos las bendiciones, que se extienda nuestro territorio, también que su mano esté con nosotros, para que Él nos guíe por el camino para poder alcanzar todo lo que Él tiene preparado para nosotros, sin tomar el atajo, como le decía recién. El Salmo 37:4 que cantamos recién, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿todo lo que yo quiero? ¿Todo lo que se me ocurre? No. Cuando tenemos una comunión con Dios y podemos tener una oración como la que hizo Jabes, vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Cuando estemos pidiendo de acuerdo a su voluntad, van a surgir cosas en nuestra vida, algunas las tendremos que desechar porque Dios no las quiere o no considera que sean buenas, otras sí. Y ahí es deleitarnos en el Señor, esperar en el Señor que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Sobre todo en aquellas cuando dice, cree tú y serás salvo, tú y tu casa. ¿Es un anhelo de nuestro corazón o no? Todos nuestros seres queridos en los pies del Señor. Bueno, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aún cuando hay gente que se ha muerto rogando por sus hijos para que vengan a los pies del Señor y no lo vieron, pero en el velorio el hijo se convierte o no. ¿Y esto por qué? Porque nosotros nos podemos morir esperando eso, pero Dios no se muere. Y el anhelo de Él es alcanzar a todos. Entonces, las peticiones de nuestro corazón, aunque a veces no lo podamos llegar a ver, pero sabemos que las palabras de Dios son sí y amén. ¿Sí? Debemos orar por las bendiciones, por la extensión de nuestras tiendas como Jabes, pero no olvidarnos de pedir que la mano de Dios esté con nosotros, para que podamos disfrutar, cuidar y administrar correctamente esas bendiciones. Y de paso, ser generosos con todos los demás para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Y esto es anhelar, y le voy a pedir que busquemos el Salmo 91, esto es anhelar habitar al abrigo del Altísimo. Y esto no lo voy a leer ahí ya al Salmo 91, sino que les voy a pedir que cada uno lea el Salmo de punta a punta y se quede con uno o dos versículos que toquen su corazón, y cuando estemos en el momento de la oración, oren en base a esos versículos, confiando en la bondad y en la misericordia de Dios. Amén. Amén.